Buenas tardes, padres. Aquí estamos en vivo y estamos aquí trayéndole un Facebook Live en edición español presentada por HSLDA, que somos la Asociación de la Defensa Legal para la Educación en el Hogar, y estamos aquí con nuestra misión es defender su derecho de educar en el hogar. Y hoy aquí soy Karin Morato, soy la asesora bilingüe educativa de HSLDA y también soy la coordinadora del alcance hispano y hoy día tenemos una conversación muy especial. Tengo el privilegio de tener aquí a mi querida amiga Araceli Garces y déjenme decirle un poquito acerca de ella. Es una mamá de tres niños, son tres niños hermosos, es una mamá que educa en el hogar y también es la cofundadora y emprendedora muy creativa de Learning with Friends, aprendiendo con amigos. Y esto son recursos educativos que se enfocan en el área de ciencias. Y vamos a tener una conversación muy inspiradora y vamos a tener muchas ideas cómo traer la curiosidad y la innovación a nuestra trayectoria de educación en el hogar. Pero bienvenida, Araceli Garces. Estoy muy contenta de tenerte acá y quiero recordarle a nuestras audiencias, si usted conoce a alguien que se puede beneficiar de esta conversación, comparta este en vivo. Queremos conectarnos y déjenos saber en el chat de dónde se están conectando. Queremos saber de qué país o qué estado de los Estados Unidos se están conectando y conforme tengamos la conversación, por favor, pongan sus preguntas. Queremos saber qué preguntas ustedes tienen. Así que bienvenida, Araceli Garces, ¿cómo estás? Para los que no te conocen un poquito, cuéntanos quién tú eres. Gracias, Karin. Gracias por esta tremenda oportunidad de poder invitarme. Estoy muy feliz, muy emocionada. Bueno, mi nombre es Araceli Garcés y como Karin les dijo, tengo tres niños que empezamos homeschooling desde un principio. Y bueno, empezamos también esta organización Learning with Friends para ayudarnos, porque tú sabes, cuando a veces no encuentras algo que te gusta, lo creas. Y entonces estamos en esa jornada de homeschool y te agradezco, Karim, porque en realidad tú fuiste una de las personas en mi lista pequeña que me inspiró bastante para Oh. empezar la jornada de homeschool. Oh, gracias. Es un honor, porque, tú sabes, a veces uno dice, ¿qué es la educación en el hogar? ¿Y por qué no nos llevas a esos años? Porque yo tengo el privilegio, para los que, yo sé que la mayoría no saben, yo te conocí cuando eras soltera, vi cuando te casaste, tuviste hijos, sí, soy ya viejita, reconozco ya, ya estoy un poquito. Entonces, cuéntanos, tráenos a esos momentos cuando tú decidiste, bueno, voy a educar en el hogar, voy a hacer esto. ¿Puedes recordarte en ese momento cómo fue la decisión y por qué lo hiciste? Sí, claro. La verdad, cómo empezó mi intriga de homeschool fue que conocí a tres diferentes familias. No estaban relacionadas unas con las otras y de diferentes edades y nos impactaron cómo se comportaban esos niños, cómo se desenvolvían en un ámbito con Sí. adultos. Y estas familias, unas tenían pequeñas, bueno, Karina eras tú una de las familias, y las otras dos tenían sus teenagers, los adolescentes. Y me llamaba la atención como que esos adolescentes se desenvolvían de una forma tan tranquila con adultos, con niños más pequeños, y algo me entregó. Y además que tenían tiempo más flexible, ¿no? Y conocí a una familia que estaba viajando, etcétera. Entonces nos inspiró mucho y como que dijimos, qué interesante, algún día cuando tenga hijos a lo mejor hago eso. Mm, Y de esa forma fue como que nos dio curiosidad. Eh, ujú. Ahora, una vez que, bueno, yo estaba, nunca podría hacer esto imposible, tal vez lo hace estas personas, pero no, qué difícil, ¿no? No me sentía capaz, pese a que tenía yo un poco de experiencia como educadora también y decía, no, ¿cómo les va a faltar, no? Pero en ese entonces sentimos la verdad el llamado de Dios y queríamos educar algo más. Quería yo que la educación de los niños fuera no solo académicamente, pero queríamos tener ese tiempo en familia y Ujú. también que el propósito sea, ¿no? De educar su carácter, su fe, sus valores. Y cuando mi pequeño iba a ir por kindergarten, ya estaba listo para entrar, yo dije, 8 horas sin él. Y él está hablando como por esas 8 horas, ¿no? Entonces Ujú. eso fue como, como una alerta para nosotros
Y bueno, con el ánimo de estas familias, tú siendo una de ellas, ¿no? Que dije, wow, por los frutos, ¿no? Se veían buenos frutos. Y dijimos, mi esposo me apoyó bastante, él le dijo, hazlo. Mm. Así empezamos, así fue que empezamos desde que mi primer niño, que ahora tiene 15 años, Oh my God. empezó el kindergarten. Wow, increíble. Y esto, padre, nos recuerda que cuando estamos tomando esa decisión, y si hay alguien aquí que está escuchando por primera vez la idea de educar en el hogar, déjenos decirles que ese temor, esas dudas es común en el proceso. Pero toma ese paso fuerte, esa decisión, esa convicción, y me encanta todos los ejemplos que diste, ¿no? Es ver el comportamiento, ver ya cuando son más o menos adolescentes, cómo se desarrollan, porque muchos padres dicen, ay no, pero ¿qué va a pasar con la socialización? Exacto. Y voy a hablar un poquito de esto porque yo he observado que ustedes hacen bastante socialización en el sentido de que viajan juntos, aparte de que tienes una familia hispana, somos de Bolivia, bueno, digo somos porque yo estoy casada con un boliviano, ya me incluí como boliviana. Claro, Am, claro. y sí, y veo esa parte, ¿cómo has podido tú incorporar tu estilo de vida, de viajar, tener aventuras con tus nenes? Y quiero traer a la mesa que tú has escogido educar a tus hijos con un estilo clásico, ¿no? De educación clásica. ¿Puedes hablar un poquito respecto a eso? ¿Cómo tú has podido integrar todo esto a estas partes de la educación en el hogar en tu familia? Claro. Yo describiría el estilo que educamos como bien súper ecléctico, Ujú, con un enfoque bastante clásico, sí, pero también hacemos un poco me gusta la metodología de Charlotte Mason, que, ¿no? Que se mm, enfoca mucho en la exploración y buena literatura, y exploración cuando digo es de estar afuera, ¿no? Especialmente ujú, en los años primarios y de establecer hábitos. La verdad, llegué a enfocarme en el método, en la metodología clásica, porque ujú. encontramos una comunidad. Y no Wow. te miento, la forma, yo ni entendía de metodología clásica, pero me metí de cabeza a aprender porque la comunidad me llamaba la atención. O sea, yo no quería hacer la educación en casa sola. No que es que no podía, pero decía, bueno, la primera pregunta, ¿no? La socialización. Mis hijos no quiero que estén siempre ahí y bueno. Y además que quería un poco de que alguien que, como de alguna tipo rúbrica más o menos porque si no, Karim, yo te soy sincera, tal vez podía hacer 2 semanas a la playa, 3 semanas vacaciones, ¿no? Entonces, a un principio, para empezar, yo necesito algo como que me mantenga Una como estructura. una estructura. Y así es que empezamos y me llegué la verdad, a buscar, enamorar de la educación clásica, del enfoque. Y bueno, pero mezclamos un poquito de acá y allá y como dices, ¿no? Tenemos también viajes donde yo Ujú, creo que el mundo es nuestra escuela, ¿no? ujú, Podemos ujú. aprender en todo lado y la verdad que no siempre, me gusta ese dicho que dice en la escuela no siempre tiene cuatro paredes, ¿no? Mm, Entonces, si yo quería, y es más, es algo que tú me dijiste hace muchísimos años, que si tú quieres replicar tal como la escuela en tu casa, te vas a frustrar. Me dices, no, no ujú. estás haciendo eso. Me dice, tienes que buscar lo que funciona para ti, para tu familia. Los métodos que funcionan para ti no van a funcionar para todos, ¿no? Entonces, fue así como que fui incorporando un poquito de diferentes metodologías y algo que me encanta bastante y especialmente lo hemos estado haciendo mucho en estos últimos años es Ujú. los grupos pequeños de estudio. Y los Wow. grupos pequeños, aparte de nuestra co-op, ¿no? Nuestra comunidad, nuestra Ujú. um, co-op, ya no sé ni cómo se dice en español, pero La cooperativa. cooperativa. Aparte de eso, que es nuestra cooperativa grande, que nos reunimos una vez por semana, hacemos grupos pequeños, grupos de estudio. Y entonces así también, bueno, ya te cuento después, fue como empezamos a hacer ciencias y ahora también estamos haciendo español de esa forma. ¡Yay! ¡Bravo! Español. Estoy emocionada porque aquí está la maestra de español que Sí, siempre ha dicho, el español, padres, no es un límite, es un algo que va a enriquecer lo que están haciendo en el hogar. Ahora, hablemos un poquito acerca de
del componente de ciencias. ¿Qué te inspiró a decir, bueno, ciencias es importante y queremos que sea un componente central en nuestro currículo? ¿Cómo pasó eso? Sí, mira, no, pa- la forma que empecé a pensar de ciencias es que no encontraba algún currículum suficientemente sustancioso para nuestra Ujú, familia. Nos enfocamos en el estudio clásico, ¿no? Que tiene un súper enfoque en las artes, en la ujú, literatura, ujú, la oratoria, ¿no? Que me interesaba mucho, la lógica, todo, todo. Y como que un poco me decía cada año yo como falta ciencia, ¿no? Y o había todo muy estructurado que la verdad no me interesaba traerlo, especialmente en la edad primaria, en las etapas básicas. ujú, Y es así que, pero obviamente dije, ciencias tiene que ser algo más que simplemente un libro de texto, ¿no? O ujú, un microscopio que obviamente se ve chévere, muy lindo, pero yo decía, es la naturaleza, la creación de Dios. Entonces, tiene que haber formas de estudiar ujú. así en vivo, ¿no? Como palpable, haciéndolo. Y es de esa forma que empezamos a, a tener la curiosidad. Yo dije, todo en realidad estamos curiosos, ¿no? Siempre nos preguntamos cómo funciona esto o cómo... Y un niño tiene la curiosidad innata, ¿no? Ujú, Cuando es ujú, pequeño, especialmente los sacaba a los niños a caminar y era, y mami, ¿cómo es este tronco, no? ¿Y por qué así? Y las líneas. Y nosotros como adultos vamos perdiendo eso. Y mm, me di cuenta que ese amor por el descubrimiento y por la ciencia, que en realidad eso es el estudio, ¿no? De la creación de Dios en cierta definición, como la veía yo, dije como que vamos perdiendo. Mientras estamos adultos nos enfocamos a veces checklists, en acabar todo ujú, puntual, ujú, ya. ujú. Y ahí es ese amor por descubrimiento, por curiosidad que viene innata en un niño, cómo se va perdiendo. Entonces yo quería como que mientras vayan creciendo los niños, continúen con esa curiosidad. Exacto. Y quiero hablar un poquito más acerca de lo que has dicho, de ir más allá del libro de texto y libro de trabajo, porque quiero confesar acá que yo eso fue lo que hice y quiero decir, no hice la parte de ciencia, porque yo pienso que es bueno también hablar de esto, padres, Ujú, claro. que el camino de la educación en el hogar no es perfecto. A veces lo que es difícil para nosotros lo ponemos al lado o lo ignoramos o queremos algo básico. Y me encanta lo que tú has dicho, hacer la ciencia más allá del libro de texto y libro de trabajo, porque allí es donde nos quedamos muchos trabados. Y ahí es donde empiezan los niños a decir, no me gusta la ciencia, no me gusta lo que estoy aprendiendo. ¿Cómo es esa parte? ¿Puedes hablar por qué es tan importante que presentemos la ciencia de una manera práctica, al lugar de presentarla de una manera teórica? Sí, exactamente. Al estar viendo, bueno, yo traté diferentes cosas, los metí a campamentos de ciencias, a como alguien está enseñando ciencias, vamos, ¿no? Cualquier Ay, cosa. confesión, Sí, así me siento, todo, eso fui yo. experimento, dale. Y como dices, no encontraba algo que no sea como aburrido, no aburrido tanto, pero como dices, como que odien, ¿no? Los de niños es Ujú, como overwhelmed, suficiente y como que no quieren hacerlo. Y bueno, yo tampoco me consideraba experta en ciencias, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo que sé de ciencias tampoco me ujú. consideraba experta, pero como todo bueno papá que educa en casa, bueno, se aprende, ¿no? Somos los guías aprendices, somos los aprendices guías que decimos. Sí. Y bueno, empecé a ver, siempre buscaba diferentes cosas y en eso llegué a conocer a mi amiga Nicole, que en realidad ella es la cofundadora conmigo del currículo de ciencias. Y esto nació súper orgánico, de forma, ella empezó, ella era educadora y bueno, empezó a hacer experimentos en su casa y como entre yo y otra amiga, como que siempre estábamos buscando la pesca de qué hay de ciencias, ¿no? Ujú, Le dijimos, o tú estás haciendo, venimos, traemos todo, te ayudamos, nos invitamos nosotras mismas a la casa. Y ella nos dijo, bueno, vengan. Y nos turnábamos así, en hacer una cosita y otra mm, cosita, y ella guiaba y otro guiaba, uno traía la comida, bueno. Y lo que despertó en mí es, me di cuenta que estábamos haciendo todo lo que deseábamos muchas mamás, era
que no se pierda esa curiosidad natural, ¿no? Mm, Ese deseo de descubrir, de ujú, aprender naturalmente. Y como a tu pregunta, me decías, ¿cómo lo haces algo práctico, no? Por decirte, guiábamos los experimentos de cierta forma tan práctica que pues decíamos, vamos en una caminata. Al observar, vamos a aprender de botanía, ¿no? Nos poníamos, nos estructurábamos un poco y decíamos, ok, ¿qué hay en esta planta? ¿Por qué es verde? Y a empezar, y eso un poco nos ayudó la metodología clásica a preguntar, a hacer las mm, preguntas y las preguntas, y no siempre esperando una respuesta. Pero ujú. mientras hacíamos más preguntas, los niños mismos preguntaban más y se admiraban más, ¿no? Y veían como ya una hoja, pero veían como, wow, ¿por qué es así? ¿Y por qué este color? ¿Y qué causa? Y bueno, y con eso podíamos correr, teníamos currículum para un mes, ¿no? Wow, pero me encanta eso que has dicho, porque muchas veces como padres, y así se nos enseñaron, se nos enseñó muchas veces no haciéndonos preguntas, sino diciéndonos lo que tenemos que aprender. Y me encanta esta parte donde tú nos estás recordando, padres, aprender es hacer preguntas. No tenemos que tener todas las respuestas, tenemos que hacer preguntas y tenemos que dejar que esas preguntas sigan y que nuestros hijos sigan preguntando, aunque no tengamos las respuestas y las buscando las respuestas se convierte en la parte de aprendizaje, ¿no? Exacto, exacto. Y mira, una respuesta buena es también, no sé, busquemos juntos, aprendamos Mm, juntos. Algo que empezamos a poner en casa es una tablita en el refrigerador, ¿no? Una pizarrita, y se llama I wonder board, le llamamos mm. I wonder board, como Me pregunto. me pregunto, sí. Y es como una tablita de curiosidad, y les dije a los niños de cualquier cosa que vean en su día, ay, si te viene una pregunta, ven y anótala ahí. Y al fin Mm, vamos a hacer como una lista y ese mes vamos a ver como qué estudiar. Y yo lo hice no solo pensando en ciencias, pero te digo, se volvió en una tabla científica porque todas las preguntas, o sea, me di cuenta, las podíamos guiar a ciencias, ¿no? Como, ¿por qué empezó así? ¿Por qué funciona el carro de esta manera? ¿Y por qué las nubes están de una forma hoy y no de otra? ¿Y por qué mi voz suena fuerte así y no en la noche? Y cosas así, ¿no? mm. De preguntas súper simples que lo hace mi niño de 6 años a preguntas un poquito más complicadas, ¿no? Con los adolescentes. Y sí, es bueno decir, yo creo, para papás, yo animo y digo, no sé, es una muy buena respuesta. No lo sé, pero aprendamos, Excelente, ¿no? Y excelente. Y ya, padres, les invitamos, por favor, que en el área de comentarios nos dejen saber de dónde se están conectando y si tienen preguntas, por favor, hazlas. Vamos a hacer aquí tiempo para ver sus preguntas y responderlas. Pero mientras que esto pasa, sigamos hablando acerca de la prioridad. Me encanta de que como madre, tú dijiste, bueno, yo sé que si yo no tengo estructura, yo sé que se me puede olvidar hacer algo, ¿no? Entonces tú pusiste esa prioridad de la exploración científica. ¿Qué beneficios tú empezaste a ver en tus niños cuando tú pusiste eso como prioridad? Em, el beneficio más grande que comenzamos a ver, y esto va también con mi amiga, me decía, era el renacimiento de la curiosidad y las preguntas, porque nuestros niños, cuando empezamos a enfocarnos más en ciencias, ya un poquito así más estructurado, ya como que cuando llegan a los 10 años arriba empiezan a perder, ¿no? La Ujú. curiosidad de pequeñito, como que ven una hoja y dicen, ya mami, es una hoja, ¿no? Entonces, y bueno, o vayamos rápido, ¿no? Como te empiezas a cambiar un poco. Entonces, el Ujú. beneficio más grande era que ellos empezaron a preguntar, a cuestionar, a volver otra vez esa curiosidad, ese deseo, ¿no? Que ese gozo, yo le llamo, de la vida, como que quería que no pierdan, que se dure lo más largo que se pueda. Y el otro beneficio que vimos fue que lo empezamos a hacer con amigos. Entonces empezaron a desarrollar amistades como fuera de nuestra comunidad grande y como que entre ellos mismos preguntaban, ¿no? Y muchas Ujú. veces como, bueno, se reunían tal vez ellos, yo digo, hagamos esto y luego jugamos, ¿no? Pero en el mismo ambiente de aprender, como que querían continuar y como que ellos seguían y las mamás ya estábamos, ya fue una hora, nosotros nos vamos a conversar, continúen.
Mm, Como que ese hambre de aprender continuaba, ¿no? Y el beneficio también de apoyo, que yo creo que a veces uno el apoyo entre padres, ¿no? mm, Pensamos que todo es para los niños y nos enfocamos de cabeza en eso, pero las amistades y las relaciones que yo pude obtener con los padres de los niños que estábamos aprendiendo juntos fueron muy, muy importantes para mí, ¿no? Porque a veces, pues, seamos honestos, como todo padre que educa en casa, a veces como que no sabes si lo estás haciendo bien o tienes preguntas o te sientes desanimado y surgió algo muy bonito y aparte, bueno, de los beneficios de ciencia, ¿no? Que eso yo veo que también la curiosidad les llega le motiva a uno a querer aprender cualquier cosa, no solo la materia ciencia. La ujú. veíamos a la materia como integrada en todo, ¿no? No decíamos, esto es ciencia, solo esto es historia, pero la veíamos que realmente ciencia sí puedes incorporar en todo, ¿no? Entonces, esos fueron los beneficios que vi personalmente. Wow. Y me encanta esa parte donde tú has enfatizado, donde los niños pueden ver cómo otros niños aprenden. Ujú. Porque muchas veces como padres necesitamos otros modelos, aparte de lo que ellos ven en la casa, ¿no? Sí. Y podemos ver que si, por ejemplo, tu nene pequeño, y a veces eso preguntan mucho los papás, pero yo tengo diferentes edades. Tú tienes muy diferentes edades. ¿Qué edades tienen tus nenes? Tengo uno que acaba de cumplir 15, 13, estoy con 2 adolescentes y 6 años, el más Y pequeño. 6 años, O sea, pero estamos en diferentes niveles. claro, pero el hecho de que están aprendiendo juntos, explorando juntos, me imagino que el nene de 6 años está aprendiendo cómo los otros niños están modelando el aprendizaje y lo que están haciendo. Sí, tal cual, Karin. Y para mí era algo bien importante eso, ¿no? Como que tener algún programa, de hacerlo, estudiar de un estudio como que para toda la familia, ¿no? Ujú, Porque sí, obviamente es algo muy lindo como ver a otros niños, pero a veces estás en tu familia y tú quieres estudiar. Y me costaba mucho a mí, no sé si es por mi personalidad o el estilo de vida que teníamos, de hacer solo algo con uno y que no, bueno, los otros tienen que hacer otro, especialmente cuando venía a las ciencias. Yo ujú. dije, tiene que ser algo que todos podamos estudiar y no importa, ¿no? Aunque el pequeñito esté jugando con los materiales y preguntando o escuchando y el otro como que ya haga un poco algo más formal, como que llene los formularios, ¿no? Y el otro podía estar dibujando, entonces quería la verdad, incorporar un estudio familiar, ya sea que con amigos de todas edades o también Ujú. solo en familia. Sí. Wow. ¿Te puedes recordar cuándo fue el primer experimento que introdujiste a tus hijos y les dijiste, aquí hay un experimento de ciencias que vamos a hacer? ¿Y cómo te fue? Si Sí. fue mal, cuéntanos, porque yo pienso que muchos papás piensan, esto, la verdad, esto yo lo que pensaba. Compraba los experimentos y cuando ya traía todo a la mesa, yo ya estaba cansada y luego tenía que limpiar. Entonces, para mí, decía, hacer experimentos es mucho trabajo, sale mal. Y los que hicimos nos salieron súper mal. Me recuerdo cuando sacamos una rana y yo empecé a gritar porque yo estaba temerosa de lo que estaba viendo. O sea, no, yo era la niña, no ella. Así que, ¿te acuerdas tú cómo fue la primera vez que tú les introdujiste a tus hijos esa manera de aprender ciencias? Sí, mira, tal cual, esto pasa. Me di cuenta después de años, ¿no? Que ya hacíamos ciencia sin darnos cuenta. Ok. Porque de pequeñitos, por decirte, de la edad preescolar, te hablo de la edad primaria temprana, hacíamos, bueno, lo que buscas en Pinterest, ¿no? Ujú, Experimentos de volcán, porque la verdad no sabía cómo enfocarme estructuradamente a esa edad, no sabía. Te digo, tomaba de aquí, de aquí, de aquí, de allá. ujú. Y bueno, y les dejaba que se diviertan, pero sí, te digo, ahí yo era como que sin preguntar, yo tenía mi lista y les decía, esto está pasando y esto está pasando. Y los niños como que estaban, ¿no? Y la espuma, y se botaban la espuma. Y yo decía, pero no, tienen que aprender qué es magma. Y me empecé a dar cuenta que dije, mira, ¿no? Como reestructurar un poco mi cerebro, mi forma de pensar. Yo decía, a ellos les está interesando lo que están haciendo, ¿no? Ajá. Y no tanto lo que yo les estoy diciendo, especialmente a la edad Mm. temprana. No, Ok, obviamente, tenemos que repetir eso que acabas de decir, porque yo pienso que esto es clave y se aplica a todas las
a todo lo que hacen nuestros hijos en casa. Ajá. Repite eso. Repite lo que dijiste. Creo que dije, ellos van a aprender con lo que están haciendo y no de lo que les estoy diciendo, no tanto de lo Mm, que les estoy diciendo, especialmente en edades tempranas, ¿no? Y ahí fue como que empecé a aprender un poquito de la metodología de Charlotte Mason, ¿no? Que era el ujú, explorar y el aprender ujú, y ver la creación de Dios y el estudio científico en eso. Y con el estudio clásico también como que repetían los niños, ¿no? Como cuál es el ujú, método científico, ujú, es el propósito, la hipótesis, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la experimentación. Entonces fue gran parte de tranquilizarme con ciencia y con los experimentos, Karim, te digo, es de cambiar mi forma de pensar un poco y decir, ok, esto, los niños son, siempre decimos con mi amiga Nicole, los niños son científicos naturales. mm, Los adultos a veces queremos arruinar eso o lo mm, queremos complicar. No, cuando en realidad, especialmente en la edad temprana, se necesita simplificar, ¿no? Ellos ujú, de por sí ya hay esa curiosidad, hay preguntas y me imagino que si papás están ahora con niños pequeños, todavía a veces tú no se cansa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un montón de preguntas y ujú, decimos, ya hay muchas preguntas. Entonces, sí, tuve que cambiar mi forma de pensar y ver que era tal vez dejar explorar a ciertas edades, ¿no? Y después escuchar las preguntas y ver mm, cómo se enseña a lo que le interesa en ese momento, ¿no? Y cuando va claro. creciendo, obviamente ya lo hacíamos más estructurados, como ya siguiendo el método científico, que teníamos cancioncitas, ¿no? ¿Qué es el método científico, no? El propósito, la hipótesis. Después, cuando crecen más, ya vas como que, ok, ¿qué es la hipótesis? Esto es una hipótesis, ¿no? Y ya, bueno, obviamente a edades bueno, le decimos de intermedio y medio, no sé cómo, sé que diferentes países lo dicen diferentemente, la Ujú, primaria, la secundaria, ujú. high school, middle school, ya va cambiando, las cosas tal vez se ponen un poco más formales. Claro. Hablemos un poquito de cómo integras lo que están aprendiendo con otras materias, como en historia, arte. ¿Es posible? Sí, la verdad que eso me ayudó un poco el pensamiento clásico, ¿no? Como que todo está integrado. Ujú, Puedes buscar integración en todas las materias y bueno, por ser una persona de fe, nosotros como buscamos cómo se ve eso también como apunta a Dios, ¿no? A nuestro creador, que es el científico más grande. ujú, Entonces, sí, por decirte, si estudiábamos algo de algún científico, de un pintor, del Leonardo da Vinci, ¿no? Veíamos también cómo él era ingeniero, ¿no? Y buscábamos libros tal vez relacionados a eso. Y proyectos prácticos que como muestren algo tal vez como que él armaba y hacía. Entonces, digamos, ahí ya veíamos que conectábamos arte, ujú, ujú, ciencias y literatura, ¿no? Y bueno, y diferentes cosas así, pero ese es como un ejemplo. ujú, ujú. Eso me parece muy, muy interesante, porque a veces creo que estamos más preocupados en el currículo, ¿no? Y Ajá. queremos pasar esas experiencias y ese conocimiento rápido. Y si no nos detenemos y reflexionamos, ¿cómo podemos conectar lo que estamos aprendiendo con otras partes de las áreas que estamos aprendiendo? Se nos pueden escapar. Exacto. Sí, es verdad. Y a veces también eso es cuando se frustra uno, especialmente yo conocí bastantes personas que andamos, me incluyo a mí, de mamás que hacemos la educación en casa, o papás, no quiero dejar de fuera a los papás, que nos frustramos con ciencia, ¿no? Porque decimos, oh, no, yo nunca me gustó ciencia, yo para eso no puedo hacer. Y nos pensamos que es solo hacer un experimento, ¿no? Ujú, Pero cuando vemos las ciencias de forma integral, con otras materias, es como que nos ayuda y es un poco menos intimidante, ¿no? ujú, ujú. ¿Puedes pensar de algo que hicieron en ciencias que vistes cómo impactó el aprendizaje de tus hijos de una manera inesperada? Sí, a ver, ¿cómo les impactó a ellos, es la Sí. pregunta? Ujú, Em, Creo que, bueno, justo fue cuando empezamos a hacerlo un poquito más formal. Teníamos un experimento de que teníamos un montón de algodón, cosas sencillas de la casa, porque sí es muy complicado que lo tuve, te digo, teníamos
kits completos, ¿no? Y como que seguían Yo en tiré el tanto dinero, yo tiré tanto dinero porque me emocionaba y yo compraba. Mira, qué bonito, y nunca lo usamos. continúan ahí en el ropero, o otros que destrozados en 5 minutos y dices, wow, la plata se fue, el dinero se fue. Pero mira, algo que les impactó fue con algo tan sencillo. Teníamos algodón en una fuente y estábamos estudiando cómo es el derrame de aceite, corrígeme si estoy diciendo mal, en los océanos, ¿no? Como lo Mm, de los barcos y demás, como la contaminación de los mares. ujú. Y entonces empezamos a poner eso y volvimos el agua azul, algo sencillo con colorante azul, y empezaron los niños a hacer, y yo dije, acá esto va a ser messy, ¿no? Como vamos a hacer un desastre con el aceite y el agua y los algodones. Ya me imaginaba, van a empezar a lanzar. Pero no, se quedaron viendo, observaban de tal manera cómo el aceite se separaba del agua y no podían entender por qué no se juntaba y ellos querían que se junte, ¿no? Bueno, y cómo flotaba encima. Entonces, como ellos se sentían tan Ujú. en el momento, inmersos, perdón, en el momento, ahí fue cuando pude yo hacer preguntas, ¿no? Y les decía, ¿y por qué creen que hasta así, no? Y si quieren que haya menos aceite, menos contaminación, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Y entonces ellos se quedaban, wow, mami. Y me acuerdo un día que fuimos a la playa, que ya ni pensaba en el experimento, ¿no? Porque a veces pensamos, acuérdate como el experimento aquí. Y estábamos, y uno de mis hijos dice, mami, hay mucha basura aquí y eso está contaminando y no se va a mezclar con el agua. ¿No? Entonces, te cuento eso porque vimos algo práctico para ellos, que Ujú. les llegó, oh sí, ¿no? Y quisieron recoger, bueno, la sección mini de basura de ahí y fue algo que sin mucho empuje, que yo ni siquiera les había vuelto a mencionar, pero algo como que marcó, decimos, ¿no? Como que puso una ideita ahí y que ellos pudieron verlo prácticamente. Y hacerlos personas conscientes de la Sí, naturaleza. Porque a veces vivimos en un lugar, especialmente si no vivimos cerca de la naturaleza, se nos olvida que necesitamos ese sol, que necesitamos escuchar los pájaros. Y eso es algo tan lindo, sí, que hay en Latinoamérica, ¿no? Que esa parte donde todavía tú gozas mucho de la naturaleza, los ríos, los lagos. Ahora, hablemos acerca de los artículos que tú crees que padres deberían de tener en su casa para hacer esos experimentos prácticos, como tú dices, algo simple. Dame un ejemplo de unos dos o tres ingredientes que pueden los padres usar para hacer un experimento científico. sí, claro. Mira, si tienes una cocina en tu casa, cualquier cosa funciona. Te digo, nosotros especialmente nos enfocamos con Learning with Friends de hacerlo de forma, si necesitas comprar algún ingrediente, dijimos como que no tenemos tiempo para eso. Obviamente no siempre tienes bombilla o algodón o se te acaba el bicarbonato de sodio, ¿no? Pero son cosas que normalmente encuentras en casa. Entonces, ese era como un tema súper importante para nosotros, el de tener acceso a artículos de tu cocina. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio usamos bastante, vinagre, eh, bombillas de plástico, de papel, un Ujú, imán de tu refrigerador, ¿no? Hojas de papel, tu regla, un lápiz. ¿Quién no tiene algo para medir, ¿no? El flextro, que le ujú, decimos en Bolivia, no sé, para medir. Entonces, cosas así, sí, sí, o de tu patio, ¿no? Como que algunos palitos, algunas rocas, un filtro de café. Entonces, tenemos listas así de cosas prácticas que las tienes en el hogar porque nuestra mayor, una de nuestras mayores motivaciones era como tener algo que podamos alzar ese día y hacerlo y no tener ujú, que preparar un mes antes, ¿no? Como ordenar algo un mes, todo un kit para que te llegue, como queríamos algo práctico. ujú. Wow, eso me parece muy, muy bueno. Y yo creo que todos tenemos una cocina Sí. y nos haces un recordatorio, padres, que si queremos empezar ciencia, empecemos en la cocina. Ujú. Me Es cierto. parece excelente. Me parece que muchos papás están buscando clases porque no tienen laboratorio. Entonces, convertir la cocina en un laboratorio. Exacto, lo dijiste perfecto. Wow.
si te das Incluso tal vez el baño puede ser perfecto. wow, eso me parece bien. Igual. No, Pero, sí, sí, si te das cuenta, perdón, el cocinar y el hornear, ¿no? El hacer las masitas, todas esas son combinaciones químicas. Te digo, ujú, estamos científicos naturales, solo que no nos paramos a darnos cuenta, ¿no? El medir, mm, o sea, hay física, hay ingeniería, hay química, todo en la cocina. Y si quieres mm. estudiar un poco de ecología y botánica, bueno, sale a un parque, ¿no? Y a tu patio, a un playground, Ujú. ¿no? Y vamos a estar hablando un poquito más acerca de tu currículo, porque yo creo de que ahí veo cómo ustedes conectaron como mamás, porque fueron mamás que están haciendo la educación en el hogar y cómo ustedes como mamás vinieron y decidieron crear este currículo que han hecho. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Pero hablemos un poquito más del ambiente, porque hablamos de la cocina, hablamos del baño. ¿Cómo los papás en casa podemos crear ese ambiente donde nuestros hijos se sientan libres de hacer preguntas y de perseguir sus propias hipótesis? Como papás, podemos crear ese ambiente, preparar ese ambiente en la casa? Sí, bueno, algo que me enseñó, aprendí bastante de mi amiga Nicole. Ella tenía mucho más paciencia que yo en cuanto a ver por decirte, si se echa el bicarbonato de sodio y no puso Ajá. el monto exacto, como que se equivoquen. Ella me decía que se equivoquen, déjales que se equivoquen, porque uno de mi naturaleza era, oh, déjame arreglar, ¿no? O no así, déjame ayudarte. Ajá. Entonces, algo que yo creo, cuando los niños se sienten libres de hacer preguntas, es uno, cuando hay curiosidad, o sea, cuando hay un ambiente donde se fomenta y se celebra la curiosidad. Ok, y esto hay que ponerlo de una manera más práctica. Así que padres, no se enojen, no Sí, controlen, relájense. sí, sí, la verdad. No hay pregunta tonta, le decimos, ¿no? No hay pregunta que sea absurda. Ujú, Celebren la curiosidad, ¿no? Y no mm, busquemos, el segundo método es, o sea, el segundo punto decíamos es, no busquemos respuestas inmediatas. Porque es mm, súper fácil si un niño te dice, mira, ¿por qué esta hoja es verde? Y si tú sabes un poquito, dices, bueno, el sol y la fotosíntesis, ya, ¿no? ujú, Me ujú, muevo. Pero no buscar inmediatas, sino cómo responderles tal vez con otra pregunta, ¿no? ¿Qué ujú, tal si aprendemos juntos? ujú, Así un niño no tiene como miedo de que como nos está cansando con las preguntas o de que su pregunta es un poco tonta. Y algo súper importante es que si el experimento sale mal, se celebre. Porque ujú. uno que tiene miedo a equivocarse y que se siente intimidado, un niño, un estudiante, hasta un estudiante adolescente, ¿no? Que no quiere hacer porque no lo está haciendo bien, se siente como frustrado y como ya no hay interés en esa. Y me encanta eso que estés diciendo, porque ah, creo que cuando hemos salido de un sistema escolar, por ejemplo, si has ido a una escuela, has estado en una clase, am, cuando tú aprendes, el sistema te penaliza cuando no sabes. Ujú. Entonces, ¿quién quiere tratar cuando vas a ser penalizado si vas a Mm, fallar? Entonces, pienso de que si hay algún padre aquí escuchando que ha sacado a sus hijos del sistema educativo tradicional y está empezando su trayectoria en el hogar, creo de que a veces necesitas un tiempo para reprogramarte y ujú, decir, cometer errores es parte de el aprendizaje. exacto. Es Y tú has dicho un paso más, celebrarlos. Esto es algo nuevo. celebrar los errores, porque mira, de un error sale un montón de preguntas y hasta descubrimiento. Mm, Y si te das cuenta, ya hablando de algo tal vez más formal, de grandes científicos, ya sea antiguos o los modernos, de muchos errores salieron grandes inventos, ¿no? ya. Entonces, Empezando las galletas de chocolate, te cuento, porque mi hija me oh, contó. sí, Sí, no sabía. ella me dijo, mi hija me dijo un día, porque estábamos teniendo una conversación tensa, porque habían varios errores en un examen de matemática, y ella me recordó, mami, recuérdate, los errores salieron las galletas de chocolate. Qué buena.
Algo muy Sí. sabio, te dijo algo muy sabio. Sí, pero tú sabes de que hablando, yo ahorita tengo el gusto ya de tener un hijo adulto, ya Caleb, creo de que él fue el más curioso de todos y siempre ha hecho preguntas. Y yo pensaba, porque tú dices, bueno, cuando son pequeños hacen preguntas. Caleb no ha dejado de hacer preguntas, él sigue Qué haciendo lindo. preguntas y sigue haciendo preguntas. Y me Mm, recuerdo una vez que le entrevistaron, y yo creo que ya dije esto, pero es tan importante repetir esto, cuando le preguntó un periodista y le preguntó, ¿qué ha sido lo mejor que tú has aprendido o sacado de la experiencia de homeschooling? Él fue, le dijo una respuesta que nos dejó a todos callados. Él dijo, me hizo más curioso. Y wow, wow. Entonces, y el periodista, ok, pero ¿qué significa eso? Porque, ¿qué significa eso? Entonces él le dijo, yo he podido a tener muchas oportunidades porque he hecho muchas preguntas y hago preguntas. Es más, tuvimos que conseguirle un espacio donde él pudiera hacer más preguntas porque ya nos estaba volviendo locos como papás, porque ya no teníamos más respuestas. Tuvimos como padres que buscar una comunidad para él, donde él pudiera seguir explorando sus preguntas. Y eso es algo que es tan importante y me encanta esta parte, padres, donde nos recordemos que nuestro hogar sea el lugar donde nuestros hijos sientan la libertad de cometer errores, de hacer preguntas y que nosotros podamos controlar nuestro carácter o nuestros sentimientos, nuestras emociones cuando nuestros hijos están yendo por este proceso. Creo que esto es una conversación muy es importante, porque queremos que nuestros hijos se sientan que el hogar es un lugar donde se puede aprender y seguir explorando. Am, hablando sí, un poquito de, ah, de los padres que nos sentimos un poco limitados y tal vez intimidados. O sea, es decir, bueno, sabes que esta conversación es excelente, pero las ciencias no son para mí porque tal vez envuelven matemática y yo no soy esa persona o me fue mal en ciencias cuando estaba en la escuela. ¿Qué mensaje puedes tener tú para los padres que se sienten, y digo, me incluyo yo, que nos sentimos que no, lo científico no va con nosotros? ¿Qué podrías hablarnos? sí. Bueno, lo primero que les dijera sería, no necesitas ser un experto en ciencias o en nada para guiar a tus hijos al aprender, Mm, ¿no? O sea, te digo, no, no en nada, pero en una materia, ¿no? Y lo más importante creo que cuando que aprendí yo y ujú, sigo aprendiendo de ser, al enseñar, al educar en casa, es tener una actitud de aprender junto a ellos. Si no sé, mm, aprendo junto a ellos, ¿no? Porque a veces sí nos vamos a sentir expertos en ciertas cosas y puede ser que para una persona las ciencias le vengan natural, pero algo que podría decirte es eso, no necesitas ser experto, solo necesitas una de actitud de decir, yo quiero aprender y aprender junto a ellos. Porque como decías, Karin, mira qué belleza que tu hijo tenía una actitud curiosa natural. Todos, desde bebés empezamos así. Algún punto, algunos de nosotros la perdemos, ¿no? Por ujú, circunstancias y bueno, llegar a ser adultos. Pero siempre yo creo que se puede motivar a esa curiosidad. Y ujú, para eso tenemos que sentirnos curiosos los padres, ¿no? mm, Y al ser el ejemplo de ser curiosos y de querer aprender, del mostrarles que se puede aprender, ellos van a ver el mismo ejemplo de nosotros y quererlo hacer. Ahora, yo digo, si te sientes como que se ve súper complicado, no empieces con experimentos o ejercicios complicados, empieza con algo sencillo, en la cocina, ujú, afuera, en el baño, como decía Karin, ¿por qué el inodoro funciona así? Es verdad. Y bueno, y dejemos que la curiosidad haga su magia, ¿no? El resto. mm, Y la verdad, no se asusten, como les digo, no puedo enfatizar demasiado que si los experimentos salen mal. ujú, Cuando algo sale mal, y esto yo llegué a aplicar en toda área de nuestras vidas, ¿no? Pero aprendí ujú, la verdad haciéndolo con ciencias. Hay preguntas, ¿qué viste? ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué no funcionó? ujú, ¿Qué harías diferente la próxima vez? Y eso yo creo que es mm, una ayuda que nos ayuda a todo científico, ¿no? En el método científico tradicional,
formal, pero también nos ayuda en la vida, ¿no? Como, ¿qué haríamos de otra forma la próxima vez? Y eso, bueno, cuando tienes esa actitud, como papá no te sientes que tienes que ser perfecto o tener un máster en ciencias o en biología o en química, simplemente el deseo de aprender y la curiosidad de aprender. Mm, Y sabes que con todo esto de la inteligencia artificial que viene y todo lo que viene de AI, creo que Ujú. es una de las maneras donde estamos preparando a nuestros hijos para que no sean reemplazados con un robot, porque estamos enseñándole a nuestros hijos a que piensen afuera de, como dicen, de la caja, outside the box, como dicen en inglés, y estamos les diciéndole, toma un riesgo de probar, de explorar, de Mm, hacer preguntas y seguir investigando. Ese tipo de destrezas, padres, van a ser las destrezas que van a necesitar nuestros hijos para una nueva economía que viene, porque la economía que nuestros hijos van a enfrentar no es la misma economía que nosotros y de educación que nosotros tuvimos. Así que este tema me parece que es muy importante y quiero hacer una transición acerca del currículo del programa de ustedes, hablándonos un poquito de la historia, del origen, porque ahora sabemos que fue creado por mamás y quisiera que nos hablaras un poquito de la necesidad. ¿Qué brecha ustedes vieron en este aprendizaje de ciencias en el mundo de homeschooling y la creación de mm, Learning with Friends, que en español sería aprendiendo ciencias con amigos? ujú. Bueno, te digo, siempre teníamos el deseo de querer incorporar, tal vez lo veíamos a ciencias como materia, ¿no? Como Ujú, una materia más que aprender. Como decíamos, estamos haciendo bien en literatura, en esto, en lo otro, matemáticas y ciencias. Y bueno, como te decía anteriormente, o era muy complicado o no sabíamos cómo hacerlo o nos sentíamos que no somos expertos suficientemente o hasta yo pensaba que necesitaba un montón de equipo para hacerlo divertido, ¿no? Oh, me ujú. compro un telescopio, un microscopio, que necesito fuego, ¿no? Y Pero que escucha que yo compré un telescopio hace 18 años y nunca lo usé. Creo que lo usé una vez. Confieso. lamentablemente yo lo usé una vez también, el que teníamos, y ya lo regalamos a alguien porque pero mira, y esas cosas están bien si las vas a usar, no digo que están mal, pero se siente como que uno se siente incapaz y nos sentíamos, yo me sentía incapaz de cómo hacerlo de una forma constante, consistente Mm, y que sea valiosa, ¿no? Y que no sea simplemente fluff, que sea que como algo que llene el tiempo, pero quería algo con sustancia. Y por un tiempo dejé de hacer porque dije, bueno, aprenderán más tarde, algo más formal y ahora mejor no, que no quería algo que simplemente llene el tiempo. Y de esa forma sí empezamos a compartir con mi amiga Nicole y como te dijo, ella llegó nueva a la comunidad y fresquita, ¿no? Y súper emocionada y dijo, bueno, me gustaría tener algunos amigos y estudiar ciertas cosas. Y cuando una amiga y yo escuchamos lo que iba a ser ciencias, dijimos, anótanos, apúntanos, somos los primeros. Y así empezó, ¿no? Con el deseo de padres de querer enseñar ciencia, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entonces dijimos, a lo mejor aprendemos cómo hacerlo juntos. ujú. Me Ujú. encanta, me encanta esa parte. ¿Y cómo pueden los padres que quieren empezar una comunidad como lo tuyo? Yo no les vamos a decir ni comunidad, vamos a decir un grupo. ¿Cómo Sí, pueden unos padres que quieren decir, bueno, me encanta la idea de aprender en grupo, aprender en amigos? ¿Puedes darnos unos pasos prácticos? ¿Qué puede hacer un padre para empezar su propio grupo de aprendizaje? sí. Eh, mi recomendación más grande sería simplemente agarra a uno a dos familias, que te sientas súper cómoda con ellos, que tal vez Ujú, haya cierta afinidad en los hijos, no necesitan ser mejores amigos, o familias que como tal vez has estado viendo y como quisieras congeniar con ellos, porque la verdad de nosotros, uno salió la necesidad de querer hacer ciencias y otra, la verdad como sentíamos, teníamos ese deseo de, nos gustaría conocer, ¿no? ujú, Muchos grupos
que veo empiezan porque, bueno, ya son amistades y que está excelente, ¿no? Mucho más fácil reunirse, se sienten incómodos, pero lo Ujú. nuestro nació como en ese deseo de querernos conocer más. Mm, Y entonces te digo, si no conoces a alguien o si no tienes como una familia, bueno, no sé, o eres nueva en el homeschool, simplemente abre tu cocina, abre tu casa, necesitas una mesa o el suelo que te sientas en esa comunidad de decir una o dos familias o nos encontremos en un parque o en un sitio X y hagamos esto juntos, ¿no? Demos un tiempo a los niños de aprender con nosotros, porque los papás están involucrados en esto. No es ujú, como que uno ujú. guía y el resto se sienta. No es una clase, es algo que hacemos juntos. Y, y bueno, también llegas a congeniar con los papás, ¿no? De esta forma fue que haciendo eso nosotros llegamos a crear el currículum Aprendiendo con Amigos. Mi amiga Nicole es una escritora, entonces ella empezó a escribir y yo, bueno, con mi mente de emprendedora dije, esto se necesita, esto sí lo que esté buscando. Entonces tuvimos ese momento de que ella escribió y investigó y bueno, yo le digo, ella es como el cerebro y yo arreglé todo el diseño, lo organicé, decía esto funciona, esto no, ¿no? Y cosas así. Y de esa forma nuestra mayor motivación era organizarlo para nosotras, para Ujú. tener algo que guiemos año tras año, porque te digo, a través de los años volvimos a utilizar una y otra vez y siempre hasta ahora, Karim, hay novedad. Los niños nunca Wow, te dicen, oh, ya hicimos eso, porque la conversación es wow. otra mientras crecen. Y Y lo que vamos a hacer, padres, es que vamos a poner en el área de comentarios el enlace para que ustedes puedan ir y explorar las diferentes unidades. ¿Cómo trabaja el currículo? sí, mira, tratamos nosotros de basarnos un poco en los estudios, comunidades de estudio por 12 semanas, ¿no? Ujú. Y lo hicimos digital porque, bueno, hay papás que quieren tenerlo todo en la tableta, en el iPad o en la computadora y hay papás que les gusta imprimirlo, ¿no? Pero queríamos dejar eso libre. Entonces, tenemos unidades y son de 12 semanas. Ah, me encanta que tiene principio y fin. Sí, 12 semanas. la mayoría de nuestras unidades solo son de 12 semanas y tenemos algunas materias que son solo de 5 semanas. Mm. Que ahora mismo estamos como trabajando en quererlas expandir porque padres que volvieron nos dijeron, nos encanta este tema, pero solo era de 5 semanas, lo pueden extender. Oh, wow. Entonces, Y me encanta que es creado por madres sí, y expertas, porque Nicole es la experta en ciencias sí, y tú eres diseñadora gráfica. Y me encanta de que escuchan lo que los padres les están diciendo. So pueden ir a su cuenta de Instagram, que también lo vamos a poner, y pueden seguirlos. Y me encanta que hay flexibilidad. Pueden hacerlo digital y pueden hacerlo imprimido. sí, Impreso, exacto, sí. exacto. Entonces perdón, se me cayó acá el libro, voy a alzar. Sí, sí, no hay problema. Entonces, mira, te muestro. Acá tengo, bueno, están impresos, ¿no? Tenemos una guía del padre. Cada Ujú. materia tiene una guía del padre. Y donde te dice, nosotros queríamos algo simple y en esto, bueno, me ocupé yo, ¿no? Dije, necesito A a la Z, como qué hacer, qué estoy haciendo, qué necesito. Está en la lista de materiales, ¿no? Están Ujú, los pasos que hacer, nos enfocamos en el método científico y te decimos exactamente qué hacer. Las preguntas ujú, de experimento, la investigación científica, luego hablamos de la hipótesis, perdón, el experimento, las preguntas después del experimento. Algo que para nosotros era súper esencial, Karine, era que, bueno, tal vez ya había, este método científico no lo inventamos nosotros, esto es, todo ujú. científico lo usa. Aparte de eso, algo que añadimos que es muy nuestro es la conexión con el creador. Mm, Y lo último que preguntamos es, en inglés se dice, what made you say wow? ¿No? Entonces era como, ¿qué te impactó? ujú. Y queríamos que a pesar de hacer todo el experimento y tener las charlas y las preguntas y todo, queríamos al final que siempre los niños, los estudiantes, terminemos como, ¿cuál fue la conexión con el creador? Y cuál fue, qué te impactó, qué te hizo decir wow. Y lo decíamos así Claro. simple, ¿qué te hizo decir wow? Una cosa.
¿Qué te impactó? Y esto me trae a la pregunta de preguntarte, ¿cómo tú has visto que este estilo de estudiar las ciencias, cómo ha impactado la fe de tus hijos? Sí, la verdad, hemos tenido momentos muy bonitos, desde momentos sencillos hasta momentos que terminamos mamás e hijos llorando, no te miento. Hubo risas, hubo llanto, hubo de todo en estos grupos. ¡Wow! En ciencias las emociones, eso me parece muy bien, porque yo digo, estás utilizando el intelecto, pero las emociones también. Sí, sí, porque siempre, bueno, cuando ves nuestra guía de padre, y les voy a decir después, tenemos gratis samples donde puedes bajar y ver, siempre terminamos con un versículo que como que va conectado a todo lo que hablamos y preguntamos, ¿no? Como cuál es la conexión del creador. Y les damos a los niños un espacio, como no es ese rato respondan, ¿no? Les damos un espacio. Ujú, Bueno, eso depende del grupo, ¿no? Si uno tiene tiempo y no. Tenemos un cuaderno para el estudiante, le llamamos el Student Lab Notebook, ¿no? Su como laboratorio, de su cuaderno de laboratorio, donde laboratorio. el niño tiene que escribir y reflexionar. Y cuando son pequeños, bueno, les damos espacio para dibujar, pintar, lo Mm, que están viendo. Cuando son más grandes, tal vez ya pueden como incorporar las tablas y sus ujú, hipótesis. Y en la parte que me preguntabas de la fe, ¿no? ujú, Como que les damos un espacio de que lean el versículo y ya si hay muchachos artistas, o sea, hay muchachos lógicos que se expresen cómo vieron al creador, ¿no? Entonces les dábamos como un minuto y luego conversábamos. Y es interesante porque, bueno, muchas veces era algo sencillo, ¿no? Y cómico, y hasta a veces uno podía decir, bueno, eso no impactó, pero había momentos que papás, mamás, amistades que nos juntábamos, venían después, mandaban un texto. Ayer mi hija dijo algo así sencillo, pero llegó a la casa y continuaba hablando de eso y como se entró a su cuarto, buscó la Biblia. Entonces, y te hablo de reales, no me estoy ujú, inventando ujú, estos ejemplos. Entonces, eso yo creo que ayudó a la fe de ellos a conectarse de una forma que el mundo en el que ellos viven no está separado del creador, ¿no? ujú, Como lo vieron al creador, eso queríamos que vean, que el creador de todo, el creador de la ciencia misma, está conectada al corazón de ellos, está conectado al corazón de ellos. Y al ver y cómo también se animan, si lo haces con la familia o con otras amistades, es que al escucharse unos a otros, el hablar de su fe o de cómo están viendo al creador en algo sencillo, en una hoja, ujú. en un vaso, ¿no? En un volcán, están escuchando también y se están como retroalimentando, ¿no? Y llega y bueno, les anima de diferente forma. Ujú. Mm, Y me encanta esa parte, porque yo creo que si alguna conclusión que podemos tener de esta conversación, padres, es de que no solamente estamos educando el intelecto de nuestros hijos, pero estamos educando al niño completo, estamos educando su alma, su espíritu, su intelecto, sus emociones. Y me encanta cómo has podido presentar este tema de ciencias, que yo estaba un poquito nerviosa porque yo como que no he sido muy buena en eso. Entonces, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a tener esta conversación cuando yo me sentía que no estaba ni calificada para tener esa conversación contigo? Pero yo creo que los padres que nos están escuchando pueden testificar de esto, de que esta conversación ha sido muy rica. Gracias, Araceli, por compartir tus experiencias. ¿Tienes algunas palabras finales para animar a nuestra audiencia, los padres que están en casa y están en este trabajo arduo de la educación en el hogar y están pensando, ay, Dios mío, nosotros no vamos a poder preparar a nuestros hijos para un buen futuro porque no somos científicos de matemáticas, pero qué palabras, ahora que ya has educado a tus hijos, tiene 15 años tu nene, qué palabras tienes para estos padres, para animarles en su caminar de su homeschooling? Sí, algo que me gustaría decirles es que confíen en el proceso. Y eso Ujú, tal vez escuchan mucho, ¿no? Confíen en el proceso. Em, las ciencias no necesitan ser complicadas. Y recuerden que todos nacimos científicos naturales, ¿no? mm, La curiosidad es una herramienta poderosa, poderosísima, diría yo, em, para hacer más preguntas y buscar. Y ahora que tenemos tanta facilidad, ¿no? De buscar información,
simplemente necesitamos ayudar a los niños a discernir, ¿no? Qué tipo de información es buena y ayuda, pero esa curiosidad, Nata, yo les digo, fomenten la curiosidad, no se intimiden con las ciencias, ya ustedes son Ujú, científicos naturales y ujú, empiecen simple. Les animo a que chequeen observen en nuestro enlace, Karim lo tiene, de Aprendiendo con Amigos, se llama, y llamamos el nombre porque nos gustaba aprender en comunidad. Tenemos grupos ujú, que aprenden solo en familia, que lo puedes hacer. Yo lo hice un año en familia porque estábamos viajando. Después, algunas veces con amigos, puedes hacerlo una vez al mes, una vez cada semana, lo hacemos flexible, ¿no? mm, Como quieras hacerlo tú. Tenemos cooperativas completas que lo están usando para su cooperativa, ¿no? Entonces ujú, puedes hacerlo también en grupo grande. Y bueno, si pudimos poner algo nosotros fue como organizarlo más, cosa de que no se vea tan intimidante para el padre. mm, Tenemos exacto. samples, pruebas gratis en nuestro website, las pueden bajar, no cuesta nada, una lección de cualquier materia para que la puedan observar y con el ánimo de que simplemente no sea nada intimidante, ¿no? Que confíen en el proceso y fomenten la curiosidad y aprendan juntos. Simplemente tengan esa actitud de querer aprender juntos y celebrar los errores. Sí, eso me parece muy bien. Y padres, Araceli Garces y su compañía están dando un descuento para nuestros oyentes de HSLDA y vamos a estar poniendo el descuento en el área de comentarios. Gracias, Araceli, por este regalito para nuestra audiencia. Y para los padres que quieren conectarse contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, tenemos el enlace ahí de nuestra compañía, se llama learningwithfriends.com. Nos pueden mandar un email a hello@learningwithfriends.com. Y también tenemos por Instagram, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos el Ujú. grupo de Facebook por Instagram, entonces si están en los medios sociales, mándenos un mensaje, escríbanos un email, estamos ahí para servirlos. Y les animo a papás que se sienten un poco aislados, que esto tenemos testimoniales de personas que se sentían como, ay, estoy como sola, y no podían hacer una comunidad grande, agarraron a uno o a dos amigos, abran la puerta de su casa, inviten Mm, a alguien low pressure, ¿no? Se dice sin presión, a ujú. aprender juntos. Y Sí, disfruten. y dice Katy Álvarez de Villanfrancés, muchas gracias, dice muchas gracias por toda esta información, está agradeciéndote en los comentarios. Y padres, quiero también decirles, si ustedes no se olviden de que si ustedes quieren y desean ser miembros de de esta misión que tenemos aquí en HSLDA, busquen la información de nuestra membresía, vamos a ponerla en el área de comentarios. Nuestra misión es defender su derecho de educar en el hogar y tenemos otros beneficios siendo miembros de HSLDA. Y si usted desea más información acerca de la educación en el hogar y desea que se la demos en español, contáctenos. Nuestro teléfono es el 540-338-8284 o escríbanos a servicios@hslda.org. Estamos aquí para apoyarles en en esta trayectoria de la educación en el hogar. No están solos, estamos aquí para apoyarles. Y si desean conectarse conmigo, yo voy a estar en 3 conferencias. Estaré yendo a Florida a la conferencia de FPEA el 22, 23 y 24 de mayo. Estaré en Richmond, Virginia, junio 5, 6 y 7 y estoy yendo a California en junio 12, 13 y 14. Así que si usted está en California, Richmond, Virginia o Florida, conéctese con nosotros. Queremos hablarles y ahí vamos a estar hablando, apoyando a la comunidad hispana en la lengua, en español y la comunidad bilingüe. Así que vamos a estar poniendo también los enlaces en el área de comentarios si ustedes quieren más información. Araceli, ha sido un privilegio hablar contigo. Fue súper entretenido y muy impactante. Saber que no necesitamos ser científicos, ya nacimos con esta curiosidad y no es tan complicado como yo pensaba. Muchas gracias, Karine. Estoy honrada, la verdad, por tu tiempo, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Me Ok, encantó. ok, hasta luego, familias. Hasta luego.